El reloj marcaba las 6:45 p.m. cuando Carlos Rivera empujó la puerta de su apartamento con un suspiro pesado. Su jornada había sido una más entre tantas, reuniones interminables, números fríos y una sensación persistente de estar atrapado en un ciclo monótono. A sus 38 años sentía que cada día era una repetición del anterior, sin emoción, sin propósito real. Se deshizo de la corbata con un movimiento impaciente y dejó caer el maletín en el sillón, dispuesto a desconectarse del mundo con una cena rápida y el sonido de la televisión de fondo. Pero algo lo detuvo en seco. Sobre la mesa del comedor descansaba un sobre color marfil, cerrado con un lacre antiguo. No recordaba haberlo visto antes. Su nombre estaba escrito en una caligrafía elegante, firme, pero extrañamente familiar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Durante años, su vida había sido predecible, pero ese detalle inesperado rompía la rutina de golpe. Se quedó de pie, observando el sobre con el ceño fruncido, sintiendo que aquel pedazo de papel tenía el poder de cambiarlo todo. Con manos temblorosas, deslizó los dedos sobre la superficie del sobre. Su respiración se volvió más lenta, pesada. ¿Quién lo había dejado ahí? ¿Por qué sentía que su mundo estaba a punto de tambalearse? Su mente intentó encontrar respuestas lógicas, pero en el fondo, una certeza inquietante comenzaba a formarse. Aquella carta no era cualquier carta. Era un llamado, una puerta entreabierta hacia algo más grande que él mismo. Se mordió el labio, indeciso. Parte de él quería ignorarlo, seguir con su noche como si nada hubiera ocurrido. Pero la otra parte sabía que ese sobre contenía más que palabras. Era un puente hacia el pasado, un eco de algo olvidado. Y quizá, solo quizá, una oportunidad para reescribir su destino. Carlos inhaló profundamente antes de deslizarse en la silla. Sus dedos rozaron el lacre con una mezcla de ansiedad y anticipación. Había algo en ese sobre que lo inquietaba, una sensación latente de que estaba a punto de cruzar una línea invisible entre su vida rutinaria y un territorio desconocido. El silencio de la casa se hizo más denso. Solo el sonido de su propia respiración lo acompañaba mientras se decidía a romper el sello. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrirlo, una imagen cruzó su mente como un relámpago. Su padre, sentado en la vieja mesa de madera de su infancia, escribiendo con una pluma dorada que siempre llevaba consigo. Recordó la forma en que su padre deslizaba la tinta con precisión, el gesto serio pero cálido, como si cada palabra escrita llevara consigo un fragmento de su alma. Su pecho se apretó. Hacía años que no pensaba en él de esa manera, y ahora de repente su recuerdo se materializaba con una intensidad abrumadora. Su garganta se secó. Miró de nuevo el sobre y la caligrafía sobre él. No podía ser, o sí, un torrente de emociones lo embargó. Nostalgia, incertidumbre, miedo. Recordar a su padre siempre había sido agridulce. Un vaivén entre el amor incondicional que alguna vez compartieron y el vacío que dejó su ausencia. Si esa carta tenía alguna conexión con él, significaba que no se trataba de un simple mensaje. Era un fragmento del pasado llamándolo, exigiéndole que enfrentara algo que tal vez había querido olvidar. Apoyó los codos en la mesa, inclinándose sobre el sobre como si intentara absorber su significado sin abrirlo. Su corazón latía con fuerza. De repente, la sala de su casa ya no le parecía su refugio habitual. Se sentía como si estuviera en el umbral de una revelación que podría cambiar su historia para siempre. Carlos exhaló lentamente, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que se arremolinaban en su cabeza. El sobre seguía allí, inmutable, pero él ya no era el mismo desde que lo había visto. Su mente viajaba al pasado, a esas noches de infancia en las que su padre le contaba relatos inspiradores sobre la familia Rivera.
Historias emocionantes, llenas de sacrificios por los seres queridos y lazos que los definían. Siempre había hablado del legado como algo más que un simple apellido, pero con el tiempo, esas palabras se fueron desdibujando en la memoria de Carlos, opacadas por la rutina y la sensación de estancamiento. Ahora esa carta parecía un eco de aquellas conversaciones, un recordatorio de que su historia aún tenía capítulos pendientes. Inspiró hondo y estiró la mano con decisión. Sus dedos tantearon el borde del sobre y al deslizar la uña por el lacre, sintió un leve chasquido. No había vuelta atrás. El papel crujió entre sus manos cuando sacó la carta doblada en su interior. La textura era áspera, antigua, como si hubiera viajado a través del tiempo para llegar a ese preciso instante. Desplegó el documento con cautela, su vista recorriendo las primeras palabras con una mezcla de temor y anhelo. Entonces, su respiración se entrecortó. La caligrafía, elegante y firme, no dejaba lugar a dudas. Era su padre. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Su visión se nubló por un instante mientras sus ojos seguían recorriendo las líneas. No era solo una carta, era un mensaje desde el pasado, un puente entre lo que fue y lo que aún podía ser. Su pecho se contrajo con una emoción indescriptible, una mezcla de dolor, sorpresa y un atisbo de esperanza y fe. Sin darse cuenta, sus dedos apretaron el papel con más fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse en el aire. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Algo dentro de él le decía que esta no era una simple coincidencia, sino el inicio de una transformación emocional que no había previsto. Se inclinó hacia atrás en la silla, aún sosteniendo la carta, su mente atrapada en un torbellino de recuerdos y preguntas sin respuesta. Sabía que no podría ignorarla, que aquella carta era un dilema humano al que debía enfrentarse. Seguir su rutina predecible o aceptar el llamado de su padre. No estaba seguro de qué camino tomar, pero en el fondo de su alma, una verdad innegable comenzaba a emerger. Su vida jamás volvería a ser la misma. Carlos cerró los ojos por un instante antes de seguir leyendo. La letra de su padre, firme y segura, parecía traspasar el tiempo, como si su voz aún resonara en cada trazo de tinta. Su corazón latía con fuerza mientras recorría las primeras líneas. Hijo, si estás leyendo esto es porque el destino ha decidido que es momento de que sepas la verdad. Tragó saliva. Aquel mensaje no era una simple nota nostálgica. Era un puente directo al pasado, una verdad oculta esperando ser desenterrada. Las siguientes líneas hablaban de la familia Rivera, de un legado que había quedado en el olvido con el paso de los años. Palabras como honor, raíces y destino aparecían una y otra vez, construyendo un relato enigmático que le erizaba la piel. Mencionaba historias reales impactantes, sacrificios por los seres queridos y secretos familiares que nunca habían sido revelados. Su padre parecía saber que algún día Carlos necesitaría esas palabras, que llegaría el momento en que buscaría respuestas más allá de la monotonía de su vida. Y ese momento, sin duda, había llegado. A medida que avanzaba en la lectura, una frase capturó su atención como un golpe directo al alma. Todo lo que creíste saber sobre nosotros es solo una parte de la historia. La verdad está esperándote, pero depende de ti descubrirla. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su padre nunca había sido un hombre de rodeos, pero estas palabras estaban cargadas de un peso que jamás había sentido antes. No se trataba solo de recuerdos, había algo más profundo, un llamado a la acción, una historia que debía ser contada. Se apoyó en el respaldo de la silla, su mente sumida en un torbellino de pensamientos. ¿A qué verdad se refería su padre? ¿Qué legado estaba esperando ser descubierto? La sensación de incertidumbre era tan intensa que casi podía palparla en el aire.
Sabía que una vez cruzado este umbral no habría vuelta atrás, y sin embargo, en medio del miedo y la confusión, algo dentro de él se encendía, la necesidad de saber, de comprender su historia, de encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Carlos dejó la carta sobre la mesa con manos temblorosas. Su respiración era errática, como si las palabras de su padre hubieran abierto una grieta en su realidad. Durante años había vivido atrapado en una rutina sin sobresaltos, donde lo inesperado no tenía cabida. Pero ahora, en cuestión de minutos, todo había cambiado. ¿Qué significaba ese legado? ¿Por qué su padre había esperado hasta ahora para revelarlo? El peso de aquellas preguntas le oprimía el pecho, obligándolo a enfrentar un dilema que jamás imaginó: seguir ignorando el pasado o abrazar una verdad que podía redefinir su existencia. Se levantó de la silla con el pulso acelerado y comenzó a caminar por la sala. Sus pasos resonaban en el silencio del apartamento mientras intentaba encontrarle sentido a todo. Su padre siempre había sido un hombre reservado, alguien que hablaba poco de su propia historia. Carlos había crecido sin cuestionarlo, creyendo que algunas cosas simplemente no necesitaban explicaciones. Pero ahora entendía que el silencio no era olvido, sino protección. Su padre había guardado un secreto, algo lo suficientemente importante como para dejarlo plasmado en una carta que debía ser leída en el momento adecuado. Y ese momento había llegado. Volvió a tomar el papel entre sus dedos y releyó la última línea una y otra vez. La verdad está esperándote, pero depende de ti descubrirla. Sus ojos se posaron en la firma al final de la carta. Aquel trazo seguro que alguna vez vio tantas veces en documentos y dedicatorias, ahora tenía un nuevo significado. Era un llamado, un puente entre el pasado y el presente. De repente sintió una presión en el pecho, una mezcla de nostalgia y temor. Su padre ya no estaba allí para darle las respuestas, pero le había dejado el camino trazado para encontrarlas. Cerró los ojos por un momento, recordando la última vez que habló con él. No habían sido palabras trascendentales, solo una conversación común, como cualquier otra. Nunca imaginó que habría cosas pendientes, historias sin contar, secretos familiares ocultos en los rincones de una memoria que ahora parecía incompleta. Pero la carta lo había cambiado todo. Lo que hasta ese día había sido solo suposiciones o recuerdos dispersos, ahora se convertía en una misión. Y Carlos, por primera vez en años, sintió que tenía un propósito. Carlos dejó escapar un suspiro tembloroso y miró a su alrededor, como si la respuesta a todas sus preguntas pudiera estar escondida entre las paredes de su apartamento. La noche había caído sin que lo notara, y la penumbra dibujaba sombras largas en los rincones de la habitación. La carta seguía en su mano, sujeta con fuerza, como si temiera que desaparecería si la soltaba. ¿Cómo podía un simple papel contener tanto peso? Sentía que en esas líneas estaba escrita una verdad que podría cambiarlo todo. Y lo más inquietante era que su padre había sabido exactamente cuándo hacerle llegar este mensaje. Se acercó a la ventana y apoyó la frente en el vidrio frío. Su reflejo le devolvió la mirada de un hombre que hasta esa mañana creía tener su vida completamente resuelta. Pero ahora todo lo que conocía parecía una ilusión, una rutina sin alma que lo había mantenido ajeno a sus propias raíces. Recordó los relatos inspiradores que su padre solía contarle cuando era niño, historias emocionantes de la familia Rivera y de cómo cada generación había enfrentado sus propios desafíos. En aquel entonces, escuchaba sin prestar demasiada atención, sin entender la importancia de esas palabras. Hoy, con la carta en sus manos, comprendía que todo había sido una preparación para este momento. Regresó a la mesa y, con una determinación que antes no tenía, deslizó los dedos por el borde del papel.
repasando cada palabra como si intentara absorber su significado más profundo. No podía ignorarlo, no podía fingir que nada había pasado. Su padre le había dejado una pieza de un rompecabezas que desconocía, un misterio que, de alguna forma, lo involucraba. Y si había algo que Carlos sabía con certeza en ese instante, era que no podría seguir adelante sin descubrir la verdad. Inspiró profundamente y cerró la carta con cuidado. Si quería respuestas, debía buscarlas. Si su padre había decidido que este era el momento de revelarle el legado de la familia Rivera, entonces debía confiar en que era por una razón. Con el corazón latiéndole en el pecho y una sensación extraña de destino llamando a su puerta, supo que ya había tomado una decisión. Su vida, tal como la conocía, acababa de cambiar, y el primer paso para entenderlo todo estaba justo frente a él. Debía descubrir qué significaba realmente ese legado. Carlos se despertó con la sensación de haber dormido apenas unos minutos. Sus pensamientos no lo habían dejado descansar en toda la noche, revolviendo recuerdos, preguntas y una inquietud que le quemaba el pecho. La carta de su padre seguía en su escritorio, como un testigo silencioso de que todo lo que había creído sobre su familia estaba a punto de cambiar. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. Si realmente quería respuestas, debía comenzar por el único lugar donde los secretos parecían haberse guardado durante generaciones. El antiguo sótano de la casa familiar. No era un sitio al que le gustara ir. Cuando era niño, evitaba bajar solo porque la penumbra y el aire denso le provocaban escalofríos. Años después, cuando la casa quedó en su poder tras la muerte de su padre, simplemente dejó que el polvo y el olvido se apoderaran de aquel rincón. Pero ahora, todo era diferente. Si su padre hablaba de un legado en la carta, quizá las respuestas estuvieran escondidas en ese espacio que nunca se atrevió a explorar del todo. Se puso la chaqueta y tomó las llaves con decisión. Afuera, la tarde se teñía de tonos anaranjados cuando llegó a la casa. La fachada seguía igual, con sus ventanales altos y las enredaderas trepando por las paredes de piedra. Cada rincón tenía el peso de la nostalgia, el eco de una infancia que parecía lejana, pero que nunca dejó de formar parte de él. Con una mezcla de ansiedad y determinación, empujó la puerta y se adentró en la casa, dejando que el crujido de la madera bajo sus pies lo recibiera como un viejo amigo. El sótano estaba en la parte trasera, justo debajo de la escalera principal. Respiró hondo antes de girar el picaporte. La puerta se abrió con un quejido metálico y un aire frío le golpeó el rostro, como si aquel espacio hubiese permanecido dormido en el tiempo, esperando su regreso. Bajó los primeros escalones con cautela, encendiendo la luz tenue que apenas lograba disipar la oscuridad. Frente a él, cajas apiladas y muebles cubiertos con sábanas viejas se alzaban como guardianes de un pasado que estaba a punto de descubrir. Carlos avanzó entre las cajas, sintiendo cómo el polvo se levantaba a su paso y el aire adquiría un aroma a madera vieja y papeles olvidados. Cada objeto que tocaba parecía contar una historia. Muebles cubiertos que alguna vez adornaron la casa, fotografías descoloridas, libros con dedicatorias escritas en la caligrafía inconfundible de su padre. Todo aquello le pertenecía, pero en ese momento lo sentía ajeno, como si estuviera explorando la vida de otra persona. Se detuvo frente a un viejo baúl de madera oscura, el mismo que de niño le había parecido un cofre del tesoro. Su padre solía decirle que ahí se guardaban cosas importantes, pero jamás le permitió abrirlo. Ahora, con el corazón latiendo con fuerza, Carlos sintió que el momento había llegado. Se arrodilló y deslizó los dedos por la cerradura oxidada. A pesar del paso del tiempo, el mecanismo cedió con un leve crujido y la tapa se abrió lentamente, revelando su contenido. En el interior encontró viejas cartas, recortes de periódico, fotografías en blanco y negro, pero lo que más llamó su atención
Fue un diario de cuero, con su nombre grabado en la portada. Frunció el ceño. No recordaba haber visto ese objeto antes, y sin embargo ahí estaba, como si hubiera estado esperando ser descubierto. Lo tomó con cuidado y lo abrió en la primera página. Para Carlos. Hay cosas que un padre nunca sabe cómo decirle a su hijo. Si estás leyendo esto, significa que el momento ha llegado. La respiración se le entrecortó. Reconoció de inmediato la escritura de su padre. Pasó las páginas con manos temblorosas, descubriendo que no era un diario cualquiera, sino un relato personal, una recopilación de memorias y secretos que jamás fueron pronunciados en voz alta. Historias de la familia Rivera, sacrificios por los seres queridos, dilemas humanos que habían marcado el destino de generaciones. Carlos sintió un nudo en la garganta. De repente, las palabras de la carta cobraban un nuevo significado. Su padre no solo le había dejado un mensaje, le había dejado un testamento de vida. Cerró el diario por un instante y apoyó la cabeza contra la pared, intentando asimilar todo lo que estaba descubriendo. La nostalgia lo envolvió, trayéndole recuerdos de su infancia, de las veces que vio a su padre perderse en pensamientos profundos, de las palabras no dichas que ahora, por fin, estaban saliendo a la luz. Miró a su alrededor, consciente de que este sótano no era solo un almacén de objetos antiguos, sino un refugio de memorias que aún tenían algo que contar. Carlos pasó las manos por la portada del diario, sintiendo la textura desgastada del cuero bajo sus dedos. Era como si su padre estuviera allí, hablándole a través de esas páginas, guiándolo hacia una verdad que había estado oculta por demasiado tiempo. Inhaló profundamente y con una mezcla de ansiedad y determinación comenzó a leer. Cada palabra lo sumergía más en la historia de su familia, en relatos inspiradores de lucha y sacrificios por los seres queridos, en dilemas humanos que trascendían el tiempo. Historias emocionantes sobre los Rivera que nunca antes había escuchado, memorias del pasado que habían quedado enterradas junto con los secretos familiares. A medida que avanzaba en la lectura, se encontró con un nombre que lo hizo detenerse en seco: Mariana Rivera. Su tía. Llevaba años sin verla, desde la última reunión familiar donde, con su mirada sabia y su porte sereno, le había dicho que algún día entendería la verdadera esencia de los Rivera. En ese momento, sus palabras no significaron nada para él, pero ahora todo encajaba. Si alguien más conocía la verdad sobre el legado familiar, era ella. Se sintió abrumado. Entre la carta, el diario y las piezas sueltas de la historia, su mundo estaba cambiando demasiado rápido. Cerró el diario con cuidado y lo sostuvo contra su pecho, como si intentara absorber su significado. No tenía sentido quedarse allí, atrapado entre cajas y recuerdos polvorientos. Si realmente quería entender el peso de aquel legado, debía buscar respuestas en alguien que lo conociera mejor que nadie. Tenía que encontrar a su tía Mariana. Se levantó con decisión y salió del sótano, sintiendo que dejaba atrás más que solo un espacio olvidado. Estaba dejando atrás su antigua vida. Afuera, la brisa de la noche le golpeó el rostro, refrescante, llena de posibilidades. Miró el cielo oscuro y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba perdido. Había encontrado un camino, aunque aún no supiera a dónde lo llevaría. El pasado le estaba hablando y era hora de escuchar. El sonido del motor rompía el silencio de la carretera mientras Carlos conducía hacia un destino que no visitaba desde hacía más de una década. La carta, el diario y los recuerdos fragmentados lo habían empujado hacia un viaje inevitable, la casa de su tía Mariana. Aquel lugar, un viejo caserón alejado de la ciudad, siempre había sido un símbolo del pasado de los Rivera, un sitio donde las historias conmoventes de la familia parecían quedar atrapadas entre sus muros de piedra. Ahora, más que nunca, Carlos sentía que debía regresar,
aunque no supiera exactamente qué encontraría al llegar. El trayecto se extendía entre colinas cubiertas de árboles y caminos serpenteantes que conocía bien, aunque el tiempo los había vuelto extraños para él. De niño, solía recorrerlos en el asiento trasero del coche de su padre, escuchando relatos inspiradores sobre los ancestros de la familia, sobre cómo cada generación había enfrentado sus propios desafíos. Pero en su adolescencia, esas historias comenzaron a parecerle lejanas, irrelevantes. Ahora, sin embargo, sentía que cada palabra de su padre había sido una advertencia disfrazada de enseñanza, un recordatorio de que algún día tendría que enfrentar su propio dilema humano, aceptar o rechazar el legado que llevaba en la sangre. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados cuando las primeras señales del caserón aparecieron a lo lejos. Su pecho se contrajo al ver la imponente estructura, con su fachada envejecida por el tiempo y sus ventanales que parecían observarlo con la severidad de un guardián ancestral. Redujo la velocidad y tragó saliva. Su tía Mariana lo esperaba dentro, y con ella, tal vez, las respuestas que tanto necesitaba. Aparcó el coche junto a un viejo árbol y apagó el motor. Por un momento, simplemente se quedó ahí, con las manos aferradas al volante, sintiendo como una mezcla de ansiedad y nostalgia lo invadía. Había llegado el momento de enfrentar los ecos de su pasado, de cruzar aquella puerta y descubrir lo que durante tantos años había permanecido oculto. Inspiró hondo, cerró los ojos un instante y finalmente salió del auto. Carlos se acercó lentamente a la entrada de la casa, sintiendo cómo el crujido de la grava bajo sus zapatos rompía el silencio del atardecer. La madera de la puerta lucía envejecida, pero aún conservaba la grandeza de antaño. Levantó la mano para tocar, pero antes de hacerlo, la puerta se abrió sola, como si alguien hubiera estado esperándolo. Ahí estaba ella. Mariana Rivera, con su cabello entrecano recogido en un moño discreto, y esa mirada que parecía atravesar los años, lo observaba en silencio. No se veía sorprendida, como si hubiera sabido que este momento llegaría. Carlos sintió que el tiempo se desvanecía y que volvía a ser aquel niño que escuchaba sus historias en las noches de tormenta, envuelto en una manta y con una taza de chocolate caliente en las manos. Pero ahora, la calidez del pasado se había transformado en un aire solemne, casi ritualístico. «Sabía que vendrías», dijo Mariana con voz serena, dando un paso atrás para dejarlo entrar. Carlos cruzó el umbral y de inmediato un torrente de memorias lo golpeó. El aroma a madera vieja, el leve perfume a lavanda que su tía siempre usaba, la penumbra acogedora del salón principal. Todo estaba exactamente como lo recordaba, como si el tiempo no hubiera tocado aquella casa. Sus ojos recorrieron los estantes llenos de libros, los retratos de la familia enmarcados en las paredes y el viejo piano que su padre solía tocar cuando eran jóvenes. Un nudo se formó en su garganta. «Has encontrado la carta, ¿verdad?», preguntó Mariana, observándolo con atención. Carlos asintió sin decir una palabra. No hacía falta. Su tía lo conocía demasiado bien. Mariana suspiró y caminó hasta un sillón de cuero gastado. Se sentó con calma y le indicó que hiciera lo mismo. El momento que tanto había temido había llegado. Ahora no había escapatoria, solo quedaban las respuestas. «Es hora de que sepas la verdad», susurró Mariana, y Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Carlos se sentó frente a su tía con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La penumbra de la habitación hacía que todo pareciera más solemne, más real. Mariana entrelazó los dedos sobre su regazo y lo observó con una mezcla de nostalgia y determinación. Por primera vez en años, sintió que no era solo una tía hablándole a su sobrino, sino la guardiana de un legado que por fin sería revelado. «Tu padre nunca quiso que llevaras esta carga sin estar preparado», comenzó,
su voz pausada, midiendo cada palabra. Siempre supo que este momento llegaría, pero también sabía que no podíamos forzarlo. Tenías que llegar aquí por tu propia voluntad. Carlos tragó saliva. Cada frase de su tía solo aumentaba su ansiedad. ¿De qué carga estaba hablando? ¿Qué era aquello que su padre había decidido ocultarle todos estos años? Mariana se levantó lentamente y caminó hacia una vieja cómoda al fondo de la habitación. Abrió uno de los cajones y sacó un sobre amarillento, similar al que él había encontrado en su apartamento. Lo sostuvo entre sus manos durante unos segundos, como si le pesara más de lo que parecía, y luego lo extendió hacia él. «Este fue el último mensaje de tu padre antes de partir», dijo con un suspiro. «En él encontrarás lo que realmente significa ser un Rivera». Carlos tomó el sobre con manos temblorosas. Era como si el destino lo hubiera estado guiando hasta este preciso instante. Miró a su tía, esperando una señal de que estaba listo para lo que venía, pero Mariana solo le sostuvo la mirada con paciencia. «Lo que descubras en esa carta dependerá de lo que estés dispuesto a ver», susurró. «Pero recuerda algo, Carlos. El legado de un hombre no está en lo que deja atrás, sino en lo que inspira en los que siguen su camino». Carlos apretó el sobre contra su pecho, sintiendo el peso de esas palabras. Había llegado hasta aquí buscando respuestas, pero lo que encontraría en ese papel podía cambiar su vida para siempre. Carlos sostuvo el sobre con fuerza, sintiendo que el peso de las palabras de su tía le calaba hasta los huesos. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Durante años, había vivido convencido de que su historia era una línea recta, un camino predecible sin demasiados desvíos. Ahora, con cada pista que descubría, con cada verdad que emergía del pasado, su vida se sentía más como un laberinto. Pero no estaba solo en ese laberinto. Un ruido en la entrada lo hizo levantar la mirada. Luis Rivera, su primo. Carlos no lo veía desde hacía años, pero ahí estaba, apoyado contra el marco de la puerta con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre el recelo y el fastidio. Su presencia llenó la sala de una tensión inmediata. Siempre habían sido diferentes, casi opuestos, y si Carlos estaba aquí buscando respuestas, Luis parecía estar allí con la intención de cerrarle la puerta en la cara. «Así que finalmente te decidiste a jugar al detective», soltó Luis con un tono ácido, caminando hacia el centro de la habitación. Sus ojos se clavaron en el sobre que Carlos tenía en las manos. «Supongo que la tía Mariana ya te ha contado la gran historia del legado». Carlos entrecerró los ojos. Sabía que su primo siempre había sido más escéptico, más distante con los asuntos familiares. Pero lo que más le molestaba no era su actitud desafiante, sino el hecho de que Luis sabía algo que él aún no conocía. «No estoy jugando a nada», respondió con firmeza. «Solo quiero entender lo que realmente significa ser parte de esta familia». Luis soltó una risa corta, sarcástica. «¿Y para qué?», preguntó cruzando los brazos. «¿Para seguir con esta absurda tradición de aferrarnos a un pasado que ya no nos pertenece? Papá y el tuyo se obsesionaron con eso. Yo no pienso hacer lo mismo». Carlos sintió que la sangre le hervía. Ese no era solo un choque de opiniones, era un enfrentamiento de visiones de vida. Para Luis, el legado familiar no era más que una cadena que los ataba a una historia antigua e irrelevante, pero para Carlos significaba algo más, y estaba dispuesto a descubrirlo. Carlos apretó el sobre con más fuerza. No iba a dejar que Luis desestimara algo que apenas estaba empezando a comprender. Respiró hondo y lo miró fijamente. «No se trata de obsesión», dijo con voz firme. «Se trata de entender quiénes somos, de conocer la historia que nos trajo hasta aquí». Luis bufó, caminando de un lado a otro con impaciencia. Su mandíbula estaba tensa, como si estuviera conteniendo palabras que no quería decir.
Siempre había sido así, rebelde, distante, alguien que rechazaba todo lo que sonara a responsabilidad familiar. Pero Carlos notó algo en su mirada. Detrás de su actitud desafiante había algo más. Miedo, tal vez. O tal vez una herida que nunca terminó de cerrar. ¿Quiénes somos?, repitió Luis con ironía. Somos solo dos tipos que tuvieron la mala suerte de nacer en esta familia. Crecimos escuchando las mismas historias, las mismas promesas vacías sobre el honor, el legado, el destino. Y dime, Carlos, ¿qué nos ha dado eso? Se detuvo y lo miró con frialdad. Solo expectativas imposibles de cumplir. Carlos sintió un nudo en la garganta. Había algo de verdad en lo que decía su primo. Toda su vida había sentido la presión de ser digno del apellido Rivera, aunque nunca supo realmente lo que significaba. Pero, a diferencia de Luis, él no quería huir de esa incertidumbre, quería entenderla. Tal vez no se trata de cumplir con las expectativas de nadie, dijo finalmente. Tal vez se trata de decidir qué hacemos con lo que nos dejaron. Luis entrecerró los ojos. Hubo un silencio denso entre ambos, uno que no necesitaba palabras. Ese momento no era solo un enfrentamiento de ideas, era la manifestación de años de caminos opuestos, de heridas no habladas, de la distancia que los había separado. Y sin embargo, estaban allí, frente a frente, con el mismo dilema en las manos. Luis bajó la mirada un instante, como si las palabras de Carlos hubieran removido algo en su interior. Pero su orgullo no le permitiría admitirlo tan fácil. Siempre había sido el que rompía las reglas, el que desafiaba las tradiciones, el que nunca quiso cargar con el peso de los Rivera. Y sin embargo, allí estaba, en la casa familiar, en medio de una discusión que, aunque no lo dijera, sí le importaba. ¿Y qué piensas hacer entonces?, preguntó finalmente, su voz más baja pero aún desafiante. ¿Leer esa carta, descifrar los secretos de la familia y convertirte en el gran heredero de este legado? Carlos suspiró. No tenía todas las respuestas, pero sí tenía una certeza. No quería vivir huyendo como su primo. No sé qué haré aún, admitió. Pero lo que sí sé es que no quiero seguir viviendo en la sombra de algo que ni siquiera comprendo. No se trata de ser el heredero de nada, Luis. Se trata de darle un significado a todo esto, de entender por qué nuestro padre y los que vinieron antes insistieron tanto en preservar esta historia. Luis apretó la mandíbula y negó con la cabeza, pero esta vez no hubo sarcasmo en su expresión. Había algo más en su mirada, tal vez resignación, tal vez un rastro de nostalgia. «Haz lo que quieras, Carlos», dijo finalmente, con una voz más cansada que desafiante. «Pero ten cuidado. A veces entender el pasado no significa encontrar paz, sino todo lo contrario». Carlos lo observó en silencio. Por primera vez en años sintió que entendía a su primo. No era solo rebeldía lo que lo movía, era miedo a lo que pudiera descubrir. Y Carlos, aunque no lo admitiera en voz alta, también lo sentía. Pero no podía dar marcha atrás. Luis se giró y salió de la habitación sin decir más. Mariana, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, se acercó a Carlos y puso una mano en su hombro. «Cada uno enfrenta su historia a su manera», susurró. «Pero solo los que se atreven a escucharla pueden transformarla». Carlos miró la carta en sus manos, una vez más. El pasado lo estaba llamando, y él estaba listo para responder. Carlos permaneció de pie en la habitación, sintiendo el peso del sobre en sus manos, como si llevara siglos aguardando ser abierto. Todo lo había conducido hasta este momento. La carta inicial, el diario escondido en el sótano, su confrontación con Luis. Cada pieza formaba parte de un rompecabezas más grande, uno que ahora tenía la oportunidad de completar. Se sentó en el viejo sillón de cuero, el mismo donde su padre solía descansar con un libro en las manos. Mariana, en silencio, tomó asiento frente a él, observándolo con paciencia.
No lo presionó. Sabía que abrir aquella carta significaba más que leer unas simples palabras. Significaba aceptar la verdad, enfrentarse a los secretos que habían estado dormidos durante años. Con un suspiro profundo, Carlos rompió el sello y desplegó las hojas con manos temblorosas. La caligrafía de su padre apareció ante sus ojos, firme y elegante, como si cada letra hubiera sido trazada con la certeza de que algún día su hijo leería esas palabras. El primer renglón le heló la sangre. Carlos, si estás leyendo esto, significa que ya es hora. Hay algo que nunca te dije, pero que siempre estuvo ahí, esperándote. Su respiración se entrecortó. Miró a su tía, pero ella no dijo nada. Solo asintió, dándole permiso para seguir adelante. Carlos tragó saliva y continuó leyendo. Nuestra familia siempre ha llevado un peso invisible, una historia que no todos han querido aceptar. Algunos, como Luis, han preferido ignorarla. Otros, como yo, hemos tratado de protegerla. Pero al final, la verdad siempre encuentra su camino. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de su primo resonaron en su mente. A veces, entender el pasado no significa encontrar paz, sino todo lo contrario. Algo le decía que estaba a punto de descubrir exactamente a qué se refería Luis. Carlos sintió que su corazón latía con más fuerza con cada palabra que leía. Su padre no le estaba hablando solo de un recuerdo, sino de algo que había permanecido oculto a plena vista. Continuó deslizando la mirada por las líneas de tinta, con la sensación de que, con cada párrafo, se acercaba más a una verdad que podía cambiarlo todo. Nuestra familia no solo heredó un apellido, heredamos decisiones, sacrificios y errores que marcaron el destino de quienes vinieron antes que nosotros. Yo intenté protegerte de esa carga, pero ahora sé que el silencio solo alimenta el vacío. No quiero que vivas en la sombra de preguntas sin respuesta, como yo lo hice durante años. Carlos apretó los labios. ¿A qué se refería con sacrificios y errores? Su padre siempre había sido un hombre recto, alguien que hablaba de la importancia de la familia y los valores. ¿Qué podía haber en su historia que justificara tanto misterio? Las páginas crujieron entre sus dedos mientras pasaba a la siguiente hoja. Y entonces lo vio. Un nombre, uno que nunca había escuchado antes, pero que estaba escrito una y otra vez a lo largo del texto, como un eco insistente del pasado. Marcos Rivera. Carlos frunció el ceño y miró a su tía. La expresión de Mariana cambió en ese instante. No fue sorpresa lo que vio en sus ojos, sino una tristeza profunda, como si el peso de ese nombre llevara consigo un dolor que jamás había sanado. ¿Quién es Marcos Rivera?, preguntó con la voz apenas audible. Mariana bajó la mirada y exhaló lentamente. Cuando volvió a levantar la vista, Carlos supo que estaba a punto de escuchar una historia que nadie le había contado antes. Marcos fue nuestro abuelo, susurró, y también fue la razón por la que todo cambió. Carlos sintió que el aire en la habitación se hacía más pesado. Sabía que estaba a punto de descubrir una verdad que lo marcaría para siempre. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había escuchado historias sobre su familia, pero nunca nadie había mencionado a Marcos Rivera. Si su padre lo había escrito en la carta y su tía lo mencionaba con tanto peso en la voz, entonces estaba claro que su nombre ocultaba algo importante. ¿Por qué nunca supe de él?, preguntó, tratando de procesar la información. Mariana se levantó lentamente y caminó hacia una vieja estantería. Parecía debatirse entre hablar o dejar que el pasado siguiera enterrado. Finalmente tomó un libro gastado, lo abrió y sacó de entre sus páginas una fotografía amarillenta. Se la entregó a Carlos con un suspiro pesado. Carlos observó la imagen con detenimiento. Era una fotografía en blanco y negro, descolorida por los años, pero aún clara.
En ella, un hombre de porte elegante, con un traje bien ajustado y un reloj de bolsillo, sonreía de lado mientras sostenía a un niño pequeño en brazos. Carlos reconoció al niño de inmediato. Era su padre. Marcos fue un hombre brillante, pero también alguien que tomó decisiones difíciles, dijo Mariana con voz pausada. Su historia es una de éxito y tragedia. Fundó una empresa que llevó el apellido Rivera a la cima, pero a un costo que no todos estuvimos dispuestos a aceptar. Carlos levantó la mirada con el ceño fruncido. ¿A qué te refieres? Mariana suspiró y se sentó de nuevo. Por primera vez en toda la conversación, su mirada reflejaba un dolor profundo, como si cada palabra que estaba a punto de decir le doliera físicamente. A que Marcos Rivera hizo cosas de las que jamás pudo redimirse, cosas que tu padre intentó corregir toda su vida, y ahora depende de ti decidir qué harás con esa verdad. Carlos sintió que su garganta se cerraba. Sabía que estaba al borde de descubrir algo que cambiaría la forma en la que veía su propia historia, pero lo peor de todo es que ya no había vuelta atrás. Carlos permaneció en silencio, con la fotografía entre sus manos y la mente atrapada en una maraña de preguntas sin respuesta. Marcos Rivera, su abuelo, un nombre que hasta hacía unos minutos no significaba nada, pero que ahora parecía ser la clave de un pasado lleno de sombras y decisiones que aún pesaban sobre la familia. ¿Qué había hecho su abuelo que había obligado a su padre a cargar con una culpa que nunca mencionó? Mariana lo observaba con paciencia, como si supiera que su sobrino estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. Finalmente, exhaló y apoyó las manos sobre sus rodillas, inclinándose apenas hacia él. Carlos, a veces las historias familiares no son solo relatos inspiradores o lecciones de humanidad, dijo con voz suave. A veces también son advertencias. Carlos frunció el ceño, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. Su tía no hablaba con misterio para hacerlo dudar. Lo hacía porque sabía que lo que estaba por decir cambiaría su visión de la familia para siempre. Marcos cometió errores, continuó Mariana. Creyó que el poder y la influencia podían justificar cualquier sacrificio. Tu padre pasó su vida tratando de corregir esos errores, de limpiar el nombre de los Rivera sin que tú tuvieras que cargar con ese peso. Pero ahora, Carlos, ahora tú tienes que decidir qué harás con esta verdad. Carlos sintió un nudo en la garganta. No quería cargar con el pasado de un hombre al que ni siquiera conoció, pero tampoco podía ignorar que su padre sí lo hizo, y que, de alguna manera, eso lo había llevado hasta este momento. Antes de que pudiera responder, un ruido en la entrada lo sacó de sus pensamientos. Luis. Su primo se detuvo en el umbral de la sala, con los hombros tensos y la mirada esquiva. Carlos supo al instante que había estado escuchando, y por primera vez en mucho tiempo, Luis no parecía lleno de ira, sino de incertidumbre. Así que ahora ya lo sabes, murmuró Luis con una sonrisa amarga. Bienvenido al peso de apellidarte Rivera. Carlos lo miró en silencio. Era la primera vez que entendía realmente por qué su primo había intentado alejarse de todo esto. Y también fue el momento en el que supo que no podía hacer lo mismo. Carlos se puso de pie, enfrentando a su primo con una mirada firme. Por años había visto a Luis como alguien que simplemente rechazaba su legado, pero ahora lo entendía de una forma diferente. No era solo rebeldía, era miedo. Miedo de enfrentar una historia familiar que los marcaba a ambos, de formas que apenas estaban comenzando a comprender. No se trata del peso del apellido, Luis, dijo Carlos, con voz más serena de lo que esperaba. Se trata de lo que decidimos hacer con él. Luis soltó una risa sin humor y sacudió la cabeza. ¿Y qué se supone que hagamos?, preguntó cruzando los brazos. ¿Pretendes convertirte en el gran redentor de la familia? Porque ya te advierto algo, Carlos. Nada de lo que hagas cambiará lo que Marcos hizo.
Carlos sintió un nudo en el estómago. Sabía que su primo tenía razón en parte. No podía borrar el pasado. No podía cambiar las decisiones de su abuelo ni el sufrimiento que habían causado, pero podía decidir cómo enfrentar esa verdad. «No quiero cambiar el pasado», respondió con firmeza. «Quiero cambiar lo que hacemos con él». Mariana, que había permanecido en silencio, sonrió con tristeza. Su mirada reflejaba orgullo y comprensión. «Eso es lo que tu padre hubiera querido», susurró. Luis apretó la mandíbula y desvió la vista. Había algo en su expresión que reflejaba una lucha interna. No quería aceptar lo que estaba escuchando, pero tampoco podía ignorarlo. Finalmente dejó escapar un suspiro pesado y se dejó caer en un sillón cercano. «No sé si esto es una locura o si realmente crees que podemos hacer algo diferente», admitió en voz baja. «Pero si tú vas a intentarlo, no pienso dejar que cargues con esto solo». Carlos sintió un peso levantarse de sus hombros. Tal vez no tenían todas las respuestas, pero por primera vez en años no estaban enfrentando esto como rivales, sino como familia. Y eso en sí mismo ya era el primer paso para cambiarlo todo. Carlos miró a Luis con una mezcla de sorpresa y alivio. Durante años habían estado en lados opuestos, huyendo de su historia en direcciones distintas. Pero ahora, por primera vez, su primo estaba dispuesto a enfrentar el pasado con él. Tal vez nunca estarían completamente de acuerdo, pero en ese momento no se sentían enemigos. Se sentían familia. Mariana los observó con una leve sonrisa, como si ese instante hubiera tardado demasiado en llegar. Ella siempre supo que los dos necesitaban encontrarse en ese punto medio, donde la rebeldía de Luis y la búsqueda de respuestas de Carlos no fueran fuerzas opuestas, sino parte de un mismo proceso de sanación. «Lo que hagan con esta verdad depende solo de ustedes», dijo Mariana, con su tono pausado y sabio. «Pero quiero que recuerden algo. El verdadero legado no está en lo que heredamos, sino en lo que decidimos construir con ello». Luis suspiró y se frotó el rostro con ambas manos. «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó finalmente con una media sonrisa cansada. Carlos miró el diario de su padre sobre la mesa, sintiendo que la respuesta estaba ahí, esperándolo. Por años, su familia había guardado historias conmoventes, pero también heridas que nadie había querido tocar. Ya no podía permitir que el silencio siguiera siendo el dueño de su historia. «Lo primero», dijo mirando a su primo con decisión, «es conocer toda la verdad, no solo sobre Marcos, sino sobre cada decisión que nos trajo hasta aquí». Luis asintió con una leve inclinación de cabeza. «Y después...». Carlos respiró profundo. «Después decidiremos juntos qué hacer con lo que descubramos». El ambiente en la sala cambió. Ya no era un lugar de secretos y reproches, sino de nuevas posibilidades. El camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos supo que no estaba solo. Juntos, estaban listos para reconstruir lo que el pasado había roto. Carlos se despertó con una sensación diferente. Por primera vez en mucho tiempo, tenía claridad sobre lo que debía hacer. La conversación con Luis y Mariana le había dado la certeza de que el legado de los Rivera no tenía por qué ser una carga, sino una oportunidad de transformación. Ahora, la pregunta no era qué había hecho su abuelo en el pasado, sino qué harían ellos con esa verdad en el presente. El diario de su padre descansaba sobre la mesa, sus páginas abiertas como un testimonio de sacrificios, dilemas humanos y decisiones que habían marcado a su familia. Carlos lo observó con detenimiento, sintiendo que, de algún modo, su padre seguía guiándolo. Entre esas líneas, no solo estaban los errores de Marcos Rivera, sino también las lecciones de amor, esperanza y fe que su padre quiso transmitirle. Sabía que no podía quedarse solo con esa historia. Debía compartirla, no solo con Luis y Mariana, sino con el resto de la familia y la comunidad. Durante años, el apellido Rivera
había sido sinónimo de poder, pero Carlos quería que representara algo más: justicia, moralidad y solidaridad. Inspiró hondo y tomó su teléfono. Era hora de reunir a todos, hacer algo que nunca antes se había intentado, un encuentro familiar donde el pasado no fuera un secreto, sino una lección, un espacio para sanar, para reconstruir lazos emocionales y decidir juntos el futuro del legado Rivera. Mientras escribía los mensajes, sintió que algo dentro de él cambiaba. Ya no era el hombre atrapado en la rutina, insatisfecho con su vida. Ahora era alguien dispuesto a tomar acción, a dar sentido a su historia y la de su familia. Porque al final del día, el destino no es algo que se hereda, es algo que se elige. Carlos recorrió la sala con el teléfono aún en la mano, leyendo y releyendo los mensajes antes de enviarlos. No era fácil convocar a toda la familia, especialmente cuando el pasado había dejado tantas heridas abiertas. Algunos, como Luis, habían preferido alejarse. Otros simplemente habían aprendido a ignorar el peso de la historia. Pero ahora, más que nunca, Carlos sabía que debían enfrentarlo juntos. Tomó aire y con un gesto decidido presionó enviar. Uno a uno, los mensajes volaron hacia sus destinatarios: primos, tíos, sobrinos, incluso algunos viejos amigos de la familia. La respuesta no fue inmediata, pero poco a poco los teléfonos comenzaron a vibrar con confirmaciones, preguntas y en algunos casos, dudas. No todos entendían su intención, pero algo en su convocatoria había despertado curiosidad. Luis lo observaba desde la entrada, con los brazos cruzados y una expresión difícil de descifrar. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz neutral. Carlos dejó el teléfono sobre la mesa y lo miró con determinación. Ahora esperamos, y cuando todos estén aquí, hablaremos con la verdad, sin secretos. Luis suspiró y se dejó caer en un sillón cercano. No sé si eres valiente o ingenuo, dijo con una sonrisa cansada, pero supongo que ya no hay marcha atrás. Carlos sonrió levemente. Nunca la hubo, respondió. El reloj avanzaba lentamente, marcando las horas que faltaban para el encuentro. La casa, que por tanto tiempo había sido un lugar de recuerdos congelados, ahora se preparaba para ser el escenario de un nuevo comienzo. El sonido de autos, acercándose, interrumpió el silencio en la vieja casa de los Rivera. Carlos sintió su estómago contraerse. Durante años, cada miembro de la familia había tomado su propio camino, algunos alejándose por completo, otros evitando cualquier conversación sobre el pasado. Pero ahora estaban regresando, convocados por una verdad que ya no podía seguir oculta. Desde la ventana, vio a sus tíos y primos bajar de los autos con miradas inciertas. Algunos intercambiaban comentarios en voz baja, otros simplemente observaban la casa como si nunca hubieran pensado volver a pisarla. Mariana, con su postura serena, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Es hora, Carlos», dijo suavemente. Luis, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se apartó de la pared donde estaba apoyado y exhaló pesadamente. Aún parecía reacio, pero Carlos podía notar que algo en su actitud había cambiado. «Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien», dijo su primo, con una media sonrisa. «Aunque no prometo ser amable». Carlos sonrió de lado y asintió. «No espero que lo seas. Solo quiero que seas honesto». Salió al porche con paso firme y sintió todas las miradas posarse en él. La familia estaba reunida. El momento había llegado. «Gracias por venir», dijo con voz clara. «Sé que muchos de ustedes se preguntan por qué los llamé, y sé que algunos no están seguros de si quieren estar aquí. Pero esta casa ha guardado secretos por demasiado tiempo. Hoy vamos a hablar. Hoy vamos a decidir juntos qué significa realmente ser un Rivera». El silencio que siguió no era de incomodidad, sino de expectativa. Por primera vez en años, la familia estaba dispuesta a escuchar. Carlos respiró hondo.
El pasado los había traído hasta aquí. Ahora era momento de definir el futuro. Carlos escaneó los rostros de su familia, leyendo en sus expresiones una mezcla de curiosidad, desconfianza y, en algunos casos, recelo. Sabía que no todos estaban listos para escuchar, pero había algo en ese momento, en ese reencuentro inesperado, que los mantenía allí. Quizás era la necesidad de respuestas, o tal vez el simple hecho de que después de tantos años, alguien por fin se atrevía a hablar del pasado sin miedo. Nuestro padre, nuestros abuelos, nos dejaron una historia, continuó, su voz firme pero serena. Pero lo que hagamos con ella es nuestra decisión. Los murmullos entre los familiares cesaron de a poco. Luis se cruzó de brazos a su lado, observando la escena sin intervenir. Mariana, con su presencia sabia y paciente, asintió levemente, dándole la confianza de seguir adelante. Durante años, el apellido Rivera fue sinónimo de éxito, pero también de sacrificios que nadie quiso reconocer. Nuestro abuelo, Marcos Rivera, tomó decisiones que afectaron a esta familia más de lo que imaginamos. Mi padre intentó corregirlo, pero también guardó silencio sobre muchas cosas, hasta ahora. Los ojos de varios parientes se abrieron con sorpresa. No todos conocían la historia de Marcos, y los que sí, claramente no esperaban que se hablara de ella en voz alta. No estamos aquí para juzgar el pasado, agregó Carlos, mirando a cada uno. Estamos aquí para decidir qué significa ser un Rivera hoy, para elegir si queremos seguir atrapados en lo que fue o si podemos transformar lo que somos. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire. Era el momento de abrir viejas heridas, pero también de empezar a sanarlas. El silencio se volvió más denso. Algunos miembros de la familia bajaron la mirada, otros se removieron incómodos en su lugar. Nadie había esperado una conversación así. Durante generaciones, la historia de los Rivera se había contado a medias, ocultando los errores y glorificando los éxitos. Ahora, Carlos los estaba desafiando a mirarse en el espejo del pasado sin filtros. ¿Y qué se supone que hagamos?, preguntó un hombre mayor desde el fondo. Era Esteban, un primo de su padre. No podemos cambiar lo que pasó. Carlos sostuvo su mirada. No podemos, admitió, pero podemos decidir qué hacemos con lo que sabemos. Luis soltó un suspiro y se pasó la mano por el cabello. Parecía debatirse entre intervenir o dejar que Carlos siguiera adelante, pero al final dio un paso al frente. Yo pasé años pensando que lo mejor era olvidar, dijo, su tono más serio que de costumbre. Creí que si me alejaba lo suficiente, todo este peso desaparecería, pero no funciona así. Ignorar el pasado no hace que deje de existir. Carlos asintió, sintiendo un inesperado alivio al ver a su primo hablando de frente con la familia. Era la primera vez que Luis no estaba escapando, sino enfrentando la verdad junto a él. Por eso estamos aquí, continuó Carlos, para decidir cómo seguimos adelante. Mi padre creyó que lo mejor era callar, pero nos dejó pistas, cartas, diarios. Él quería que encontráramos nuestra propia respuesta. Los rostros de su familia reflejaban dudas, pero también algo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, estaban escuchando. Carlos miró a Mariana, quien le dedicó una leve sonrisa. Había logrado lo imposible, abrir la conversación. Ahora solo quedaba un paso más. Carlos respiró hondo y dio el último paso que faltaba. Era el momento de transformar la conversación en acción. Quiero que este encuentro no sea solo una reunión familiar más, dijo, mirando a todos con determinación. Quiero que sea el inicio de algo nuevo. Algunas miradas se endurecieron, otras reflejaban sorpresa. Era fácil hablar del pasado, pero cambiar el presente era otra historia. No podemos reescribir lo que Marcos hizo, pero sí podemos decidir qué significa ser un Rivera hoy, continuó. Podemos usar nuestra historia para ayudar, para construir, para dejar algo mejor de lo que recibimos. Luis lo miró de reojo,
y aunque no dijo nada, Carlos notó un brillo diferente en sus ojos. Su primo no estaba en desacuerdo. Tal vez, en el fondo, también quería encontrarle sentido a todo esto. Mariana fue la primera en asentir. Siempre supe que esta familia tenía la capacidad de hacer algo más grande, dijo. Pero hacía falta que alguien diera el primer paso. Carlos sintió una oleada de alivio. Tal vez no todos estarían de acuerdo al principio. Tal vez algunos nunca aceptarían el cambio. Pero lo importante era que ya no estaban atrapados en el silencio. Habían comenzado a hablar, a cuestionarse, a imaginar un futuro distinto. Al fondo, alguien murmuró: ¿y qué propones exactamente? Carlos sonrió. Primero, cerrar heridas, dijo, y luego construir un legado del que podamos estar orgullosos. El ambiente cambió. Ya no había solo dudas o resistencia. Ahora había algo más, algo que su padre y tal vez incluso Marcos Rivera habían anhelado sin saber cómo lograrlo: esperanza. Carlos miró a su alrededor y sintió que algo dentro de él se asentaba por primera vez en mucho tiempo. El pasado ya no era un peso, sino un punto de partida. No había respuestas perfectas ni soluciones inmediatas, pero lo que antes fue un silencio incómodo, ahora era un espacio abierto para el diálogo. La familia Rivera había dado el primer paso para reconciliarse con su propia historia. Luis, apoyado en el marco de la puerta, lo observaba en silencio. Carlos entendió que su primo nunca había odiado su legado. Solo había temido ser atrapado por él. Ahora, aunque no lo dijera en voz alta, también estaba listo para avanzar. Mariana se acercó y puso una mano en su hombro. «Tu padre estaría orgulloso», susurró. Carlos sonrió con gratitud. Por primera vez, sintió que estaba honrando a su padre de la forma correcta, no siguiendo sus pasos ciegamente, sino encontrando su propia manera de reinterpretar su legado. Miró a su familia una vez más y supo que el trabajo apenas comenzaba. Pero por primera vez no estaba solo. El pasado ya había hablado. Ahora, el futuro estaba en sus manos. Carlos dio un paso hacia adelante y dejó que su mirada recorriera a cada uno de los presentes. La familia Rivera siempre había estado definida por sus secretos, pero ahora tenían la oportunidad de construir algo nuevo. No podemos cambiar lo que fuimos, pero sí podemos decidir qué queremos ser a partir de hoy, dijo con convicción. No quiero que el legado de los Rivera sea solo una historia de errores y sacrificios. Quiero que sea un símbolo de unión, de aprendizaje, de crecimiento. Luis exhaló pesadamente, pero esta vez sin el escepticismo habitual. Carlos notó en él una rendija de aceptación, una disposición a intentarlo. Supongo que no sería tan terrible intentarlo, murmuró Luis, con una sonrisa ligera. Carlos asintió. Eso era todo lo que necesitaba. Un comienzo. Mariana tomó la palabra una última vez. El legado no es lo que heredamos, sino lo que elegimos dejar atrás, dijo con suavidad. Si hoy tomamos una decisión diferente, entonces, los Rivera, habremos cambiado nuestra historia para siempre. Un murmullo recorrió la sala. Nadie tenía una respuesta inmediata, pero las caras eran distintas. Ya no había solo dudas o resistencia. Ahora había algo más poderoso: voluntad. Carlos sintió un nudo en la garganta. Sabía que la transformación no sería instantánea. Sabía que algunos aún necesitarían tiempo para procesar todo, pero lo importante ya había sucedido. El silencio se había roto. El verdadero legado de los Rivera, desde ese día, no sería una carga, sería una elección. Y ellos estaban listos para escribir su propio destino. Carlos entendió en ese momento que el destino no está escrito, sino que se construye con cada decisión. Su familia había cargado con secretos, con dudas y con el peso de su historia, pero ahora tenían la oportunidad de transformar su legado. Y eso es algo que todos podemos hacer en nuestras propias vidas.
¿Cuántas veces hemos sentido que nuestro pasado define quiénes somos? ¿Cuántas veces hemos querido cambiar, pero el miedo a enfrentar la verdad nos ha detenido? Esta historia nos recuerda que siempre podemos reescribir nuestro destino, que cada día es una oportunidad para reconstruir los lazos que nos definen. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tu propia familia, te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en más relatos que nos enseñan sobre la vida, la superación y el poder de las conexiones humanas. Porque al final, todos tenemos una historia que contar.